Bien, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar ahora de proyecciones ortogonales. La idea es la siguiente. Voy a colocar por aquí precisamente qué es lo que queremos hacer. Nosotros vamos a definir un nuevo vector que se va a llamar proyección ortogonal, ¿sí? Y la idea es la siguiente. Digamos, tenemos dos vectores. Tenemos por aquí el vector U. Voy a colocar por aquí que este es el vector V. Y por aquí está el vector U. Tenemos nuestros dos vectores. ¿Listo? La idea es, digamos, de cierta forma, como si aquí ilumináramos aquí en esta parte, y esto me generara aquí una proyección. Bueno, lo que genera la proyección es una sombra de este vector sobre este vector, pero la sombra no cae de cualquier forma. La sombra cae aquí de manera perpendicular. Voy a colocarlo por aquí. De forma perpendicular. Y entonces la proyección, ¿quién va a ser? El vector proyección, ¿quién va a ser? El vector proyección es precisamente el que va a aparecer aquí. Este vector de aquí se va a llamar la proyección de U sobre V. Esa es la proyección de U sobre V. Bien. Entonces vamos a escribir precisamente la definición. De hecho, en nuestra definición vamos a dar la forma en la cual se encuentra la proyección. Bien. Entonces, definición. Sean U y V dos vectores diferentes de cero. Dos vectores no nulos. Entonces, la proyección ortogonal, de U sobre V es un vector denotado por, entonces la notación que vamos a colocar aquí es proy, hasta la palabra proyección hasta la y, y aquí colocamos U, que es el vector que estamos proyectando, y aquí colocamos como un subíndice V, que es sobre el cual estamos haciendo la proyección, y vamos a colocar aquí que se define como, entonces la definición es la proyección del vector U sobre el vector V va a ser precisamente el producto punto entre U y V sobre la norma de V cuadrado multiplicado por U. Bien. Esto de aquí ahorita vamos a mostrar de dónde sale. ¿Listo? Ahorita vamos a mostrar de dónde sale esta fórmula. ¿Qué más tenemos? A ver. También podemos hablar de, antes de pasar, vamos a hablar de la componente ortogonal. Resulta que yo puedo hacer aquí este vector
lo puedo dirigir de esta manera. Este vector que lo voy a llamar W. Y resulta que pues según lo que vemos ahí, W es ortogonal a V, ¿cierto? W es ortogonal a V. Bien. ¿Y ese W cómo lo encontramos? Pues miren, resulta que gráficamente, si ustedes se dan cuenta, el vector proyección con el vector W se están uniendo cabeza con cola. O sea que lo que tenemos es lo siguiente. De la gráfica tenemos que la proyección de U sobre V más W es igual a U. De aquí entonces tenemos que W igual a U menos la proyección de U sobre V. Y aquí lo que vamos a decir es que W es llamada componente ortogonal. Componente ortogonal. Componente ortogonal. Bien. Yo no sé si a ustedes les causa curiosidad o si no. ¿De dónde sale esta formulita? A mí siempre me causa curiosidad y por eso siempre me gusta explicarlo. Entonces voy a pasar a la siguiente página, este dibujo, y vamos a mirar cómo explicar de dónde sale ese dibujo de ahí. Entonces voy a pasar a la siguiente página. Tocar por aquí. Bien. Bien, el vector que está en amarillo ya vamos a escribirlo en la notación que tenemos. El vector que está en amarillo es el vector que lo llamamos proj de U sobre V. Bien. ¿Qué pasa con el vector B y el vector proyección de U sobre V? ¿Qué pasa con esos dos vectores? Esos dos vectores están en la misma línea, o sea que esos dos vectores son paralelos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Esto lo que me indica es que la proyección de U sobre V tiene la misma dirección que V, o sea que es de la forma K por V. Bien. De hecho, si yo tomo este vector normalizado, recordemos que el normalizado es tomarlo el vector dividido entre la norma, ¿cierto? Para volverlo unitario. Entonces sigo teniendo lo mismo, que la proyección de U sobre V es igual a un valor K por el vector unitario. Bien. Ahora yo ya sé esto, y yo quiero saber cuál es la magnitud de la proyección. ¿Quién es la magnitud de la proyección? La magnitud de la proyección de U sobre V. Según Pitágoras, o bueno, podemos usar más bien el triángulo. Nosotros podemos hablar aquí de este ángulo que sería el ángulo φ, que ese ángulo es el ángulo entre la proyección y U, pero también es el ángulo entre V y U. Entonces, tenemos lo siguiente, que la proyección, esto sería, vamos a considerarlo aquí como cateto adyacente, y vamos a tomar aquí hipotenusa. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente, de ese triángulo sacaríamos que el coseno de φ es igual al cateto adyacente, que es la proyección de U sobre V, la norma, sobre la norma de U. Eso es lo que tenemos. Y de ahí entonces tenemos que la proyección, la magnitud de la proyección es igual a coseno de φ por la norma de U. Bien. Y voy a aplicar proyección a esto de acá. Bien. Resulta que si yo tomo esta expresión, la expresión 1, aplicando norma o magnitud
a la expresión 1, tenemos lo siguiente. Tenemos que la norma de la proyección va a ser igual a la norma de K por V. Y esto, por propiedades de la norma, va a ser igual al valor absoluto de K, que bueno, estamos considerando que K es positivo, porque aquí está sobre la misma línea, ¿cierto? Si fuese negativo, pues cambiaría de signo. Entonces, quedaría el valor absoluto de K por la norma de V, unitario. Pero aquí estamos diciendo que este es unitario, o sea que la proyección, la norma de la proyección, es igual a K. Es igual a K. Bien. Y entonces, aquí tenemos una nueva expresión. Esta es la expresión 2. Esta sería la expresión 3. Comparando 2 y 3, comparando 2 y 3, tenemos que K es igual al coseno de phi por la norma de U. Eso es lo que tenemos. Reemplazando K, esta sería, vamos a colocarle aquí, esta es una expresión 4. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar 4 en 1. Siguiente página. Reemplazando 4 en 1, tenemos lo siguiente. Miren, en 1 teníamos proyección de U sobre V es igual a K. ¿K quién es? Coseno de phi por la norma de U. Coseno de phi por la norma de U. Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por V unitario. Que recuerden que ese es V sobre la norma de V. Nos quedaría de esta manera. Nos queda de esta forma. Y aquí entonces obtenemos lo siguiente. La proyección de U sobre V es igual a ¿quién? Coseno de phi es igual a ¿quién? Coseno de phi es lo mismo que escribir. Coseno de phi es lo mismo que escribir producto punto entre U y V sobre la norma de U por la norma de V. Multiplicado aquí por la norma de U, multiplicado aquí por V sobre la norma de V. De aquí cancelamos lo que se puede, que lo que se puede sería este con este. Y me quedaría entonces lo siguiente, me queda una vez la expresión que nosotros tenemos allá. La proyección de U sobre V es igual a U por V sobre la norma al cuadrado de V multiplicado por el vector V, que era precisamente la fórmula que nosotros teníamos aquí en esta parte. Entonces, de esto de aquí es que sale esta expresión. Bien, entonces ya tenemos demostrada nuestra fórmula para hallar la proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de precisamente pues calcular una proyección. Vamos a hacer un ejemplo por aquí. Vamos a la página siguiente. Y vamos a hacer los siguientes. Vamos a considerar dos vectores, sean U igual a 2,3 y V igual a 1,1. Y vamos a calcular las dos proyecciones. ¿Listo? Vamos a calcular la proyección de U sobre V y la proyección de V sobre U. Entonces, iniciemos con
la proyección de U sobre V. Bien, que la fórmula sería ¿quién? U.V sobre, siempre aquí, eso es para que no se nos olvide, siempre va U por V, aquí va la norma al cuadrado del que estamos tomando aquí, o sea, sería la norma al cuadrado de UV multiplicado por ese mismo, por V. Bien, entonces nos va a quedar lo siguiente. ¿Quién es U por V? Entonces sería 2 por 1 más 3 por 1 sería 5. ¿Quién es la norma de V al cuadrado? Entonces la norma al cuadrado es sin colocar la raíz, ¿no? Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto sería 2. Y entonces ya podemos escribir aquí en la proyección de U sobre V es igual a, nos quedaría aquí 5 sobre 3, que multiplica 5 sobre 2, perdón, es que sobre 3, 5 sobre 2, que multiplica al vector V, aquí no, ya no es producto punto, sino es producto por escalar, 2, 3. Y entonces lo que me quedaría es que el vector proyección es de la forma 5, 15 medios. Bien, vamos a hacer aquí nuestro gráfico, más o menos, a ver cómo nos quedaría. 15 medios es lo mismo que 7.5, ¿cierto? Bien, entonces necesitamos 7.5 subiendo. Vamos a ver cómo nos quedaría. Ah, perdón, aquí puse mal, aquí era en U, ¿no? Aquí era por U, aquí no puse que era. Aquí era U. U es V, perdón. V es 1, 1. No sé si ya se habían dado cuenta. 1, 1, o sea que me queda que es 5 medios, 5 medios. Ok, ahora sí. Vamos a hacer aquí nuestro gráfico. Dos, 3 y 1, 1. Entonces por aquí vamos a colocar 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3 y 1, 1. Entonces los vectores serían los siguientes. El vector U es este de acá. Dos, 3. Y el vector U es este por acá. Este es U. Este es U. Y este de aquí es V. Bien. Grafiquemos ahora quién sería el vector 5 medios, 5 medios. Entonces 5 medios ya sabemos que es 2.5. Entonces sería por acá. 5 medios. 5 medios. Me quedaría por acá. Voy a hacerlo en amarillo. Y la idea es precisamente que pasa lo que habíamos dicho. Esto aquí baja de forma ortogonal. Baja de forma ortogonal con respecto al vector V. Lo que pasa es que en este caso, voy a borrar un poco el vector en amarillo, que sería para hacer lo siguiente.
perdón. Miren, aquí en este caso, si yo bajo ortogonalmente, no tendría con quién chocarme, ¿cierto? Si yo bajo aquí ortogonalmente, no tendría aquí con quién chocarme. Entonces lo que hace uno es, pues no trabajo con el vector, sino que trabajo con precisamente una extensión o la prolongación del mismo. Y sería la intersección entre estos dos, que ese fue precisamente el que nosotros habíamos pintado, este de acá. ¿Listo? Entonces con la prolongación. Bien. ¿Quién sería o cuál sería la ecuación de este vector? Del vector que está en verde. Entonces la ecuación del vector que está en verde, que sería W, ya sabemos que la proyección, sabemos que es U menos la proyección de U sobre V. Bien, vamos a hacer el otro. Este era el primero. Vamos a hacer el segundo. Vamos a calcular la proyección de V sobre U. Entonces aquí sería el producto punto normal sobre la norma. ¿Sobre quién estoy proyectando ahora? Estoy proyectando sobre U. Entonces la norma de U al cuadrado por U. ¿Cuánto es la norma de U al cuadrado? Es lo único que nos hace falta saber, ¿no? Norma de U al cuadrado es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cierto? Que esto me daría entonces 4 más 9, esto sería 13. Nos daría 13. Y esto nos va a quedar, ¿qué es quién? A ver. Nos quedaría entonces que esto va a ser igual, voy a colocar aquí, nos quedaría que la proyección de V sobre U va a ser igual al producto punto, que ya dijimos que nos daba 5, sobre la norma de U cuadrado, que sería 13, por el vector de la forma 2,3. Entonces nos quedaría que es igual a ¿quién? A 10 treceavos, 15 treceavos. 15 treceavos. Bien. ¿Y cómo quedaría entonces el vector? Entonces voy a hacerlo aquí mismo. Voy a hacer aquí mismo. Y aquí entonces sería bajo perpendicularmente desde V hasta U. Entonces, bueno, voy a hacer una línea aquí perpendicular. Sería más o menos de esta forma. A ver, voy a cambiar aquí el color para que nos quede ahí. Vamos a hacerlo con el verde también. Entonces, por lo menos aquí bajé de forma ortogonal. Y el vector proyección, entonces sería este de acá. Bien, no voy a colocar las coordenadas porque este sería pues muy grande, muy pequeñas las unidades. Pero esta sería la proyección de V sobre U. Esa sería la proyección de V sobre U. Bien. Entonces, esas son las proyecciones ortogonales para el caso de nuestros vectores. Bien, muchachos, eso sería entonces todo por parte de proyecciones. Ustedes pueden ir practicando sobre las proyecciones y sobre el producto punto. ¿Qué van a tener en cuenta? Lo que van a tener en cuenta es que precisamente las proyecciones que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer, y el producto punto se pueden manejar también en R3. ¿Listo? También lo pueden manejar en R3. Entonces, ustedes pueden, voy a colocarlo aquí para que ustedes traten de hacerlo a modo de tarea. Recuerden que las tareas son para que ustedes practiquen. Van entonces a calcular, van a considerar, sean U igual a 2, 3, 1, 2, 3, 1, y V igual a 1, 2,
menos 6, calcular, lo siguiente. Vamos a calcular coseno de phi, ¿sí? Y van a calcular la proyección de u sobre v. ¿Listo? Van a calcular esas dos cosas. Precisamente para que ustedes tengan claro que el coseno del ángulo y la proyección se van a dar de la misma manera. El coseno va a ser ¿quién? El producto punto, ¿cierto? Sobre el producto de las normas. Y la proyección que va a ser? Va a ser el producto punto sobre la norma de v cuadrado por v. ¿Bien? Entonces los dejo ahí, se los dejo ahí para que ustedes lo revisen por su cuenta. Bien, muchachos. Y eso sería entonces todo por parte de las proyecciones. Ahora seguiría empezar a hablar de otro producto entre vectores, que lo llamaremos precisamente el producto cruz, que lo definiremos más adelante.